Comenzamos entonces una nueva grabación. Nuevamente, muy buen día. Y como les iba manifestando, son dentro de los elementos para que una persona llegue a ser responsable, tiene que existir factores de atribución, tiene que haber un nexo de causalidad y bueno, la conducta también tendría que ser antijurídica y esto va relacionado con el tema del daño. Tiene que existir un daño necesariamente para que la persona, al menos en materia civil, sea responsable. Obviamente esto se va cuestionando por los filósofos, pero esta teoría es fuerte y todavía se mantiene, ¿no? Tiene que existir un daño. Exceptuando, claro, el área penal. En materia penal, uno puede llegar a ser responsable, como hemos visto, por aspectos riesgosos, es decir, por el riesgo de dañar un determinado bien, y no así porque ha existido el daño efectivo. Hay sanciones por poner en riesgo la vida de las personas, por ejemplo, en la conducción peligrosa, en la cual no has generado un daño, pero sí has tenido una actitud que ha generado cierto riesgo. En la vida real, en los acontecimientos que día a día vivimos, se van dando acciones y omisiones, ¿no? Y lo que va a producir el daño son justamente estos, ciertas acciones y ciertas omisiones. Nosotros hemos visto que hay también culpa por omisión en materia civil. Eso es nuestro último tema cuando nosotros íbamos analizando, ¿no? Y hemos visto que va a haber culpa por omisión cuando exista también ciertas reglas establecidas por el Código Civil que impongan el deber de desempeñar o de demostrar cierta conducta, ¿no? Ciertos cuidados, ciertas reglas que, positivas, que sean positivas, es decir, ciertas actitudes respecto a la sociedad misma y respecto a ciertos bienes. Hemos dado el ejemplo, ¿no?, del propietario. El propietario tiene que cuidar los bienes que se encuentran a su cargo, los bienes que son suyos. Y bueno, como se otorga este deber de cuidado que debe tener, este deber que implica ciertos gastos ordinarios y extraordinarios que realizar, entonces, obviamente, sí podría haber en estos casos responsabilidad por omisión en materia civil y, bueno, culpa por omisión también. Pero ahora vamos a referirnos a los actos como tal. Existen acciones, ¿no? Y en la responsabilidad nosotros encontramos la conducta humana como una raíz misma de la responsabilidad. La conducta humana es la que se va a regular y la conducta humana es la que finalmente va a determinar si una persona es responsable por los daños que genere. Por regla general, la conducta de la gente se contempla como un hecho de comportamiento positivo, ¿no? Eh, la conducta que genera los daños al menos termina siendo positiva generalmente, es decir, se lo realiza mediante acciones, manejando un automóvil, corriendo por la calle, qué sé yo, realizando ciertas actividades de trabajo, realizando, bueno, siempre va a haber una conducta positiva, es decir, en lo que respecta a la gente del daño, ¿no? Pero eso es lo normal. En los comportamientos positivos se separa nítidamente la acción del causante y la culpa que pueda haber, que existir en ella, ¿no? Si se dan cuenta, la conducta es diferente del reproche que se le pueda dar a una persona, ¿no? La conducta simplemente es aquello que podemos evidenciar, aquello que se da en la vida real, aquel desenvolvimiento que realiza el agente del daño, pero esa conducta puede separarse de la culpa, porque la culpa es el reproche, es una forma de reprochar si efectivamente esta persona ha sido razonable o no. Entonces, estamos ante juicios de valor cuando hablamos de la culpa, ¿no? Para declarar si alguien es culpable, nosotros tenemos que decir, a ver, esta persona ha actuado como comúnmente obraría una persona razonable, una persona racional. Si la respuesta es no, entonces estaremos ante una culpa, ¿no? Ante una actitud culposa. Pero para revisar la acción misma, la acción termina siendo algo que nosotros vemos y existe, ¿no? Sin necesidad de que nosotros realicemos juicios de valor. Son daños evidenciables que se dan en el mundo. Las omisiones también pueden ser consideradas idóneas para la reparación de un daño. El no hacer alguna cosa o no llevar a cabo cierta conducta, como habíamos manifestado,
cuando analizábamos la culpa, puede ser también entonces pueden ser idóneas, pueden ser actitudes que finalmente terminen en el daño, en la reparación del daño por parte de la gente del daño. Es decir, aquel que ha cometido una conducta, aquel que sencillamente no ha desempeñado la conducta que debía desempeñar, ¿no? Pero que estaba establecida por la normativa jurídica. En el caso de la omisión, el comportamiento es considerado como causa y negligencia a la vez. Eso es muy interesante, ¿no? Yo tengo el deber como propietario, lo que habíamos manifestado anteriormente, ¿no? De tener cierto cuidado sobre los muros que van a delimitar mi propiedad sobre un lote de terreno. Entonces, el hecho de que yo no cumpla con esto implicará, además de la negligencia, es decir, la conducta culposa, también la causa del daño, ¿no? Entonces, además de demostrar lo que es en el mundo físico, también va a demostrar este reproche que es la culpabilidad que nosotros ya hemos analizado, ¿no? El Código Penal establece que para que uno sea al menos responsable en sistemas de responsabilidad penal, se requiere mínimamente una situación de garante, ¿no? Es decir, alguien que tenía que desempeñar ciertas conductas de cuidado. Por ejemplo, un policía tiene el deber de resguardo de la seguridad ciudadana. Si un policía no colabora en situaciones violentas que se puedan estar dando cerca, también puede llegar a ser responsable por omitir, es decir, por no realizar estas conductas que emanan de su cargo mismo, de su situación de garante, como le llama la teoría, y también la misma norma jurídica, ¿no? La omisión, entonces, al menos en el Código Penal, a ver, veamos entonces cómo la omisión puede generar responsabilidad. Vamos a ver que esto desde el sistema de responsabilidad penal. En materia penal, la figura de la comisión por omisión se establece de la siguiente manera. El artículo 13 bis del Código Penal establece que los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloque en posición de garante equivalga, según el sentido de la ley, a su causación. Disculpe, le tengo una duda, licenciado. Claro, dígame. Diga. Dígame. En materia civil, para que una persona pueda llegar a ser responsable, no es necesario que exista una posición de garante, pero sí es necesario que exista un deber previo impuesto. Al menos eso nos dicen ciertos doctrinarios peruanos, ¿no? Al menos de Traseñíes. O, si no estoy mal, 10 Picasso. 10 Picasso, el español 10 Picasso, si mal no estoy, es el que establece aquello, ¿no? La omisión en el Código Civil. Nuestro Código Civil no es claro al establecer si las omisiones serían o no presupuestos idóneos para la responsabilidad civil extracontractual, ya que simplemente se refiere al hecho. Sobre esto, Carlos Morales Guillén, un gran tratadista que analiza nuestro código, nos dice que en el orden privado, concretamente en el derecho civil, el instituto disciplina las obligaciones que derivan de actos u omisiones no contractuales, en que concurren culpa o negligencia no penados por la ley. Complementa además que el artículo 984, donde está la responsabilidad civil subjetiva, supone elementos objetivos, el hecho, acción u omisión, la ilicitud y el daño, y el elemento subjetivo, la culpabilidad del agente. Entonces, según este tratadista, sí se comprendería dentro de la responsabilidad extracontractual a la omisión, ¿no? De esto se evidencia que finalmente nos dice, la ilicitud entonces, cuando se refiere a los hechos, solo puede relacionarse a la omisión del agente responsable que en realidad presupone un acto cuya responsabilidad emerge de la actitud ilícita, negligente o culposa. Se evidencia entonces que tiene que existir un deber especial antes o negocial de obrar, sin considerar la situación de garante que se requiere en materia penal. Es decir, no es alguien que tenga que tener cierto cuidado respecto a la situación,
pero si es alguien que tenía antes un deber y si no lo ha cumplido, será responsable por la omisión, ¿no? En materia contractual, el incumplimiento, es decir, una omisión, genera ya la responsabilidad civil. Eso ya lo van a analizar mejor en la materia de obligaciones y de contratos. Respecto a la responsabilidad de funcionarios públicos, ustedes deben conocer que los mismos también responden por omisión y por acciones, ¿no? La función pública también tiene, según la ley 1178, la denominada ley SAFCO, tienen responsabilidad, ¿no? El funcionario público responde de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se va a determinar tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. Esto es algo importante, entonces. Cualquier persona que forme parte del servicio público, de la función pública, y no cumpla con los deberes que debía realizar, puede ser responsable, nos dice esta ley, la ley SAFCO, administrativamente, ejecutivamente, que es una responsabilidad para las altas autoridades, puede ser civilmente responsable para reparar el daño y penalmente responsable si su conducta se adecua a lo establecido por los tipos penales diversos que tiene nuestro ordenamiento jurídico. La antijuridicidad, ¿no? Estos actos, entonces, para que uno sea responsable, tienen que ser antijurídicos, ¿no? La ilicitud del daño no puede referirse a la actividad que se esté realizando. Conducir un automóvil es lícito, también lo es ejercer la industria, ¿no? Entonces, la conducta antijurídica no se refiere a la actividad que se realiza como tal, sino al hecho dañoso, es decir, al momento en el que se genera el daño. Porque obviamente, ¿no? Uno puede decir, yo estaba jugando fútbol, jugar fútbol es una actitud lícita, por lo cual mi conducta no ha sido antijurídica. Pero cuando nosotros hablamos de la antijuridicidad, nos estamos refiriendo al momento mismo en que se genera el daño, no a la actividad que se está realizando el momento de generar el daño, ¿no? La idea de ilicitud parece predicarse más sobre los daños en sí mismos considerados, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta el momento del daño. Existen daños que son jurídicamente resarcibles y otros que no, ya que son permitidos e incluso favorecidos por el ordenamiento jurídico. Ustedes, por ejemplo, tienen conocimiento que las empresas mineras, o bueno, no empresas, las cooperativas mineras tienen ciertos permisos, ¿no? Otorgados por las autoridades competentes, por la misma AHAM, etcétera, que van a buscar o que van a permitir la contaminación también de ciertos ríos o del medio ambiente. Entonces hay ciertas conductas que si bien son dañosas, que si bien generan daño, pueden ser permitidas inclusive por la ley, si se dan cuenta, ¿no? Pero entonces nosotros nos estamos refiriendo, cuando hablamos de la antijuridicidad, a, a la comparación de la conducta con el ordenamiento jurídico como tal. La antijuridicidad no implica la lesión de derechos subjetivos, es decir, un hecho no es antijurídico por lesionar un derecho subjetivo concreto. No implica el incumplimiento de ciertos deberes. La antijuridicidad puede ser examinada desde dos perspectivas: la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad formal se refiere a la contraposición con el ordenamiento jurídico como tal, y la antijuridicidad material se refiere a un juicio valorativo o de desvalor que expresa un carácter indeseable para el ordenamiento jurídico de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Este desvalor puede acercarse de un resultado a o de un peligro. Entonces, este desvalor puede ser acerca de un resultado o de un peligro, ¿no? La antijuridicidad al menos se va a referir entonces a una conducta indeseable, una comparación con el ordenamiento jurídico. No se va a referir como tal, como habíamos manifestado, a que se está vulnerando un derecho específico, tampoco se va a referir como tal al incumplir un deber establecido por la ley, sino que
habría que comparar el daño y ver si efectivamente el ordenamiento jurídico lo permitiría o no. En el derecho de daños, concretamente, existe un juicio de desvalor del resultado. Lo que vamos a comparar es ese resultado dañoso, es decir, esa conducta que hubiese generado un daño a otro, con el ordenamiento jurídico para revisar si el acto efectivamente termina teniendo un carácter antijurídico. Ahora, con esto habríamos terminado nuestra clase del día de hoy. Y vamos a ahondar un poco más sobre la conducta dañosa, ¿no? Que obviamente va a generar un daño. En nuestra siguiente clase, que corresponde, sería el día lunes, ¿no? Espero que haya quedado claro todo hasta acá, pero siempre que haya dudas, ustedes ya saben que son libres de realizar las preguntas que gusten.